¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlo. Bueno, en efecto, ya tenemos al otro finalista. Croacia será el rival de Francia. Hace un ratito llegaban hasta aquí los ecos de los primeros franceses que llegan desde San Petersburgo preparándose para la final. Y los croatas que se han permitido, con una campaña muy positiva, muy interesante, muy valiosa, Modric al frente, llegar a la final del Campeonato del Mundo. Así que el domingo vamos a estar en la hora de la verdad de este Mundial de Rusia. Pero a mí lo que me importa es seguir echando una mirada sobre la actualidad nacional. Estaba pensando que el presente está muy comprometido, los despidos, la situación de caída del nivel de vida, de calidad de vida de los argentinos, algo que atañe fundamentalmente a las clases más populares. El 25% de ricos, el 10% de obstinados. Puede seguir todavía teniendo una mirada positiva del gobierno, pero el resto de la sociedad es prácticamente imposible, porque todos hemos sido castigados de una manera o de otra, con la pérdida del trabajo, con la caída del salario, con la caída de la jubilación, con las pensiones no contributivas que ya no existen para tanta gente que las necesitan de verdad, para los científicos, para los estudiantes. Pero además, al decir estudiantes, pienso en un aspecto que todavía es más perturbador y es el futuro. Altamente comprometido, porque cuando miramos lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas, el recorte para las universidades, como primer paso, seguramente van a seguir avanzando porque esta es la indicación muy precisa y muy elocuente del Fondo Monetario Internacional. Uno piensa en todos los jóvenes que se acostumbraron a tener la universidad relativamente cercana, y que se permitieron soñar con llegar también a médicos, ingenieros, abogados, pero que cuando no llegaban a tales, por lo menos para enfrentar la vida, tenían una preparación muy superior. Por eso duele recordar aquellos tiempos del neoliberalismo que se enlazan con estos, cuando podemos juntar en el mismo discurso a Macri, a María Eugenia Vidal, diciendo que los pobres no llegan a la universidad, ¿para qué quieren universidad? Y a López Murphy cuando recortaba como corolario de todo lo que había sucedido en la década infame del 90, también el presupuesto de las universidades. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. A diferencia de experiencias previas, se eliminan viejos y enquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde el Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestal. Pero particularmente a María Eugenia Vidal cabe una respuesta, que no se la vamos a dar nosotros en este caso, sino una diputada de su propio partido, Silvia Lo Spenato, que se ganó mucho respeto en los últimos tiempos siendo una luchadora por la despenalización del aborto. Silvia Lo Spenato, en una discusión con otra diputada, Sandra Mendoza, dio una respuesta que ahora sirve como tal para María Eugenia Vidal, porque está muy claro que lo que señala Silvia Lo Spenato es demostrativo de que los pobres llegan a la universidad y que muchas veces la universidad puede ser un puente de salvación hacia lo que ahora es la diputada de Cambiemos. Yo soy una persona que viene de un origen muy humilde. Mi papá es chapista. Mi mamá es ama de casa y crió 5 hijos. Nací y viví desde muy chiquita en la casa de mis abuelos en Villa Martelli, frente a una villa. De ahí vengo. Así que usted se equivoca con lo que está diciendo. Pero fui a la universidad pública y me recibí con honores, con promedio 905. Y estoy muy orgullosa. Y no me importa no haber nacido en cuna de oro y ser familia de élite o alcurnia. Y es verdad, nunca fui a un partido de polo y no me interesa asistir a un partido de polo. Vengo acá con responsabilidad a cumplir mi función.
¿Podrá aprender María Eugenia Vidal de la lección que le da su propia compañera de partido, Silvia Los Penato? Sí, los pobres llegan a la universidad, pero además la merecen. Y además muchos de ellos encuentran una tabla de salvación, se reciban o no, porque a veces se ponen a hacer cálculos de cuántos se reciben. También en las universidades privadas muchos pasan 2, 3, 4 años y después la vida los aparta de la universidad, pero tienen otra preparación, de eso se trata. Todo tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, con lo que económicamente dispara hacia un gobierno que ya venía de mal en peor, ese barco en la tormenta del que hablaba el otro día Mauricio Macri, y que no lo pueden sacar las palabras de Marcos Peña cuando le echa la culpa a todo lo que está pasando en el mundo. Argentina enfrentado es un shock externo, como lo hemos planteado, muy fuerte, la combinación de la sequía, la suba de las tasas, la suba del petróleo, que generó en una situación de fragilidad, de esa recuperación que estamos caminando los argentinos luego de recibir una economía muy complicada, generó ese shock, se reaccionó, se tomaron las medidas necesarias para que justamente podamos ratificar el rumbo y ratificar un camino que nos aleje de los atajos o de las ideas de las soluciones fáciles. Y el que le responde es Melconian, un hombre del palo, un hombre que tiene mucho que ver con este gobierno, ha trabajado para el mismo, pero le dice a Marcos Peña, le dice a todo el mundo que no es así, que no se trata de lo que pasa afuera, sino de todo lo malo que se ha trabajado adentro por parte del gobierno. Cuadro de situación. Ha sido muy claro a través de más de un discurso el presidente, con yo diría algún dejo de autocrítica. A mí me gusta todavía un poco más ponderar las cuestiones locales que las internacionales. ¿Pasó la corrida cambiaria? Por el momento está un poco más tranquilo. Si bien no la gatilló un evento internacional, una vez que te metiste en la vorágine, el cómo anda el mundo ayuda. La crisis cambiaria no la gatilló el mundo. El equipo económico dice, el dólar saltó porque el mundo estaba en crisis. Ah, no, bueno, yo eso ya lo he dicho varias veces. Definitivamente no. El bolonqui argentino, made in Argentina puro. Sí, yo diría que, qué sé yo, si te tengo que decir algo, 90 y 10, que no sé ni cómo se mide. Pero decididamente sí. Vale la pena repasar una vez más para atrás, que las LEVAC iban a ser un problema, se discutía acá, por lo menos todo el tiempo. Desde el afecto que tengo por el espacio, digo, porque ya hace más de un año y pico que estoy afuera, pero que eso era un problema, que el mercado cambiario tenía una demanda de dolarización de portafolio o ahorro en dólares para el común de la gente dentro de la ley. Y turismo no era una cosa nueva, nada más que el pedal de la bicicleta de traer dólares para comprar LEVAC lo venía sosteniendo. En eso yo sí creo que se cometió el error de no prestar atención a lo que podía ser un problema y terminó siendo un problema. Pero lo peor de este gobierno ni siquiera son esas universidades que le cortan el futuro a tantos jóvenes. Tampoco los problemas laborales que existen. Cada uno de esos es una pequeña imposibilidad cotidiana de hacer mejor nuestra vida. Pero hay quienes fueron asesinados, como Rafael Nahuel, como les contábamos ayer. Miren ustedes primero esta tapa del diario Clarín, ignorando la marcha del otro día. Échenle un vistazo. Allí, pequeñito, absolutamente perdido, entre 10 o 20 temas que parecen más importantes, aparecía que hubo una marcha en la 9 de julio. Pero todavía peor que esto, es haber dicho hace algunas semanas que Rafael Nahuel, la víctima del asesinato de las fuerzas de Patricia Bullrich, de Macri y del gobierno de las corporaciones, tenía pólvora en sus manos. Así lo dijeron, para entonces comprender por qué había intercambio de disparos con esos mapuches a los que querían matar, y a uno de ellos efectivamente lo asesinaron. Ahí dice claramente Clarín que había huellas en las manos de Rafael Nahuel, huellas de pólvora. Escuchemos de nuevo, brevemente, lo que Santiago Rey, nuestro colega desde Bariloche, informa ahora, definitivamente, para terminar con el tema.
Estas cintas de carbono fueron analizadas en el Centro Atómico Bariloche, en el Departamento de Materiales del Centro Atómico Bariloche, que es una institución con mucho prestigio a nivel internacional. Allí se hicieron los análisis de las muestras bajo un microscopio especializado y arrojó con mucha claridad que Rafael Nahuel no tenía los índices detectables mínimos de los 3 elementos que componen la pólvora. No había huellas en las manos de Rafael Nahuel. Lo ha dicho el instituto más importante que hay para hacer este estudio en la República Argentina. Era una vez más mentira. ¿Pero por qué mienten? ¿Y por qué la tapa al otro día de la marcha ocultaba la misma? Porque tienen muchos intereses. Brevemente, porque es tema de todos los días, les quiero mostrar este cuadro. Mes de junio, 100 y pico de millones de pesos para el Grupo Clarín. Para los demás, muy poco, pero muy poco. Al cabo del gobierno de Macri ya se quedaron del gobierno nacional con una pauta de 1.200 millones de pesos. Sumen la de María Eugenia Vidal, pongan la de Rodríguez Larreta, triplica seguramente esa cifra. Entonces Clarín se lo lleva todo. No le alcanza con Telecom, con Cablevisión, con Fibertel, con el ARSAT, con todo lo que se ha quedado, con todo lo que se ha robado. No le alcanza con haberse nuevamente convertido en quienes manejan el fútbol en la Argentina vía la extorsión típica de Mañeto. Necesitan además el dinero de la pauta. Para que ustedes entiendan de qué hablamos, miren la pauta en este cuadro de Clarín y miren la pauta del grupo Indalo. Y por supuesto, son muchas las cosas que se entienden, incluso los problemas que se pueden tener por parte de este canal, porque el dinero que correspondería recibir, o hay tanta diferencia, por ejemplo, entre TN y este canal, C5N, entre grupo y grupo, ¿habrá 60 veces una diferencia multiplicando lo de Macri con lo de María Eugenia Vidal y con lo de Rodríguez Larreta? Por supuesto que no. Pero hablando del periodismo, es muy importante seguir día a día lo que ocurre con Telam. Lo primero que queremos mostrarle a cada uno de ustedes es algo que sucedió el domingo en el excelente programa ADN. Y verán ustedes lo que es Telam, de dónde saca Canalla Lombardi coraje para permitirse 357 despidos de nuestros colegas, 357 personas que no pueden ejercer su vocación. Titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, lo que planteó es que en Telam sobraban empleados y que además cometían irregularidades. ¿Con qué se encontraron ahí? A poco del cambio de autoridades que se produce en diciembre del 2015, en el mes de marzo se advierte de que el comedor que había sido cerrado aparentemente para cumplir algunas tareas de reacondicionamiento, cuando es abierto cambian la modalidad de trabajo. Eso era atendido por empleados de la agencia. Esto constituye una contratación que se hace a una empresa denominada La Cocina del Virrey, que se convoca a un monotributista que es inscrito en ese momento para brindar el servicio de comedor, el señor Ernesto Cardillo. Se constatan irregularidades como que era un monotributista categoría E, que la primera factura la hace por 400.000 pesos. Lo único que él hacía era traer la mercadería, porque los 7 empleados de la cocina de Telam seguían trabajando y cumpliendo la misma labor, haciendo las viandas. Si usted va a un restaurante de la zona de la calle Bolívar, paga 130 pesos un menú en función de lo que le provee ese establecimiento. Aquí tenemos que el proveedor Ernesto Cardillo, titular de la Cocina del Virrey, lleva los productos, los elabora con personal de la agencia de noticias, usa el gas, la luz, las cocinas, los utensilios, todo de Telam, y lo cobra evidentemente con un sobreprecio concreto a la par de cualquier establecimiento afuera de la agencia. Estamos cuidando cada peso de cada uno de los argentinos. Pero adjuntemos a esto, que es tan importante saberlo, una pequeña esperanza. El fiscal Gabriel de Bedia ha dicho algo muy enfático, y la justicia tendrá que seguir ese camino de reponer en su tarea a los cientos de trabajadores de Telam. Tienen que estar allí, escribiendo, televisando, editando, haciendo lo que hace 40, 30, 20, 10, 5 años venían haciendo todos estos cientos de compañeros que se han quedado ahora sin actividad.
Yo dictaminé a favor de la reincorporación en el carácter de medida cautelar de los trabajadores y a su vez que se abra la acción de amparo y se sustancie el juicio. La Constitución Nacional, artículo 14 bis, garantiza la estabilidad del empleado público. Los despidos masivos y aún no masivos, pero despidos sin expresión de causa, carecen de validez. Para despedir tiene que haber una causa, pero así, en forma masiva, 354 despidos de golpe, da la sensación que no es razonable. Es una posibilidad cierta que nosotros nos permitimos soñar, que serán repuestos nuestros colegas de Telam y que no se convertirán en parte de ese número estruendoso de despidos que hay en la República Argentina, no solo de los estatales, sino también de los privados. Anoche Gustavo Silvestre presentaba todas las fábricas, las pymes que van cerrando, los cientos de personas que cada día se quedan sin trabajo. Nosotros hablábamos de la confitería Boston de Mar del Plata. Cada jornada nos trae una situación oprobiosa para el trabajador, desencantadora para el ritmo de vida del país. Como también lo es el hecho de que cuando pensamos en el Ara San Juan y la gente encadenada a la Casa Rosada pidiendo ser escuchado, la respuesta del gobierno, es decir, que ya no está más la recompensa por la búsqueda del Ara San Juan. De ahí es que vale la pena escuchar a quienes están encadenados en la Casa Rosada frente a la insensibilidad manifiesta de quienes solo toman el Ara San Juan para permitirse metáforas absurdas, rayanas con la tontería, como la del barco en medio de la tormenta a la que recurrió el día de la fecha patria Mauricio Macri. Escuchemos a Isabel, familiar de uno de los desaparecidos en el Ara San Juan. El ministro ni siquiera nos proveyó un sanitario, lo tuvimos que tramitar con un dirigente. No nos parece la forma de destratarnos, no solamente desde el día cero con el tema de las mentiras, sino con este tipo de cosas, que tengamos que haber llegado a esto. La verdad que es una burla y se lo volvemos a decir al señor ministro de Aguad, renuncie, o sea, basta de pisotearnos, no es justo, somos esposas, yo soy hermana, somos madres, hay 65 niños que quedaron acá desamparados y los 44 hoy están en calidad de desaparecidos, porque el día que se encuentre el fierro y veamos ahí pueden decir otra cosa, pero es obligación de esa persona que está sentada allá, Mauricio Macri, y de ahí para abajo, Aguad, Marcelo Rur, López Maceo, Villamide, Correa y todos los que se han empezado a correr a través de esto, que ellos lo traigan. Ellos lo mandaron, ellos lo tienen que traer. ¿Cómo lo hacen, no? Bueno, ¿cómo lo hicieron? Siempre me pregunto, ¿cómo fue que llegaron a este lugar? Vía pauta, vía las mentiras. Uno puede entender ahora de Clarín, por qué Seychelles, por qué la búsqueda en Las Vegas, ¿se acuerdan? ¿Por qué Panamá? ¿Por qué el sueldo de 400.000 pesos de Kicillof? ¿Por qué Aníbal Fernández, y después no se dijo nunca más una sola línea antes de las elecciones, aparecía como el ideólogo de un triple crimen? ¿Por qué la expresidenta había mandado asesinar, o ella misma lo había hecho, a Nisman? Uno va entendiendo todo el juego, entre la pauta y todo aquello con lo que se han quedado, porque la pauta que les mostrábamos recién es apenas el 1% o menos de todo lo que se han robado en estos 2 años del gobierno de Macri. Y llegamos a la respuesta. La respuesta tiene que ver también con la truchada electoral que denunció el Destape con Juana Morín y que tiene todos los días capítulos escalofriantes, como el que ayer presentaba Gustavo Silvestre, el Minuto 1. Presento, como vos decías recién, como candidato a intendente por la Unión Cívica Radical en la ciudad de Pehuajó. En noviembre del 2016, a raíz de una investigación de una persona amiga que estaba buscando sus datos personales, me comunica que aparecemos en una lista de aportantes a la campaña de Cambiemos. Me encuentro, pues son 50 páginas en total, que en la página 38 yo figuro con nombre, apellido, número de documento, con un aporte de 50.000 pesos. Yo jamás puse 50.000 pesos en la campaña de Cambiemos. Yo me entero de esto recién el jueves pasado. Antes de iniciar la sesión legislativa, llama un periodista y me dice: Daniel, apareces en una lista de aportantes de campaña del año 2015. En el año 2015, sí, efectivamente, era candidato de Cambiemos, luego de varios compromisos y varios problemas que hubo, pero logramos una lista unida. ¿En Avellaneda? En Avellaneda.
Cuando se en el fragor de la campaña, bueno, traigan una lista y te dicen, fíjate si podés ser aportante o si tenés a alguien que quiera aparecer como aportante. Te digo la verdad, Gato, en ese momento esas cosas van pasando. Yo entregué la lista vacía, realmente, porque no aporté nada, ni tampoco nadie aportó nada. Minuto a minuto aparecen los arrepentidos o los sorprendidos. Hoy en La Patriada, la FM, Juana Morín hizo una nota que resulta desopilante. Le pregunta al titular de la UATRE, Ramón Ayala, por lo que él había puesto para la campaña de Cambiemos. Y el hombre, sorprendido, dice, yo no puse nada. Miren, contado esto parece un cuento, eso. Pero cuando uno escucha la nota, advierte hasta dónde llegan en la truchada que hicieron para poder afirmarse en las elecciones, tanto del 2017 como también antes en el 2015, porque esto, que tanto tiene que ver, por cierto, con María Eugenia Vidal y con Ocaña y con Bullrich, esto había empezado bastante antes. Te quería consultar por esto de los aportes truchos, no sé si tuviste oportunidad de verlo, porque en Colón surgieron bastantes, mucha gente que tiene domicilio en Colón, figura como aportante a la campaña de Cambiemos y en realidad no aportó nada. ¿Vos aportás? ¿Cómo en Colón? No, sí, no sé, en Colón, Buenos Aires, figura... Yo soy de Colón, Buenos Aires. Claro, sí, por eso. ¿Vos aportaste a la campaña de Cambiemos? No. ¿Vos no hiciste ningún aporte a la campaña de Cambiemos? No, señor, no. Yo en particular no hice ningún aporte, nosotros no hicimos ningún aporte. Trabajamos, sí, en la campaña, colaboramos, actuamos. Ajá. Aportes económicos no hemos hecho ninguno. ¿Y el diputado Anzaloni? No, tampoco, para nada. Porque figuran los dos aportando plata a Cambiemos. ¿Ah, sí? Sí. No. También cayó en la lista. Al contrario, pero hasta los propios. No, para nada, mira vos, es una novela para mí. ¿Sí? Estás aportando 5.000 pesos, Ramón, 2.500 a la campaña de Esteban Bullrich y 2.500 a la campaña de Graciela Ocaña, y el diputado Anzaloni, para que se lo comentes, también está figurando. Sí, pero con 2.500 pesos no camina ni media cuadra Esteban Bullrich. Bueno, pero los aportaste en teoría. Entonces vos confirmás que no pusiste esa plata, nunca fuiste un escribano, nunca... Sí, no sé, voy a tener que ver si la tengo que blanquear, la verdad que me sorprendiste, 5.000 pesos, sí, pero la verdad que me sorprendiste, la verdad. Y después tenemos el capítulo de la justicia, que es calamitosa, que no puede mantenerse en pie como algo en la cual la palabra ética se corresponda con la realidad. Lo de Bertuzzi, el integrante del jurado que no se va a expedir mañana por el tema vudú, sino que va a esperar a agosto, lo de Bertuzzi es increíble. Un hombre que le pide al gobierno algo mientras el gobierno le pide algo a él. ¿Cuáles son las posibilidades que podría tener vudú en semejante juicio? Hay que contar, como lo señalaba Darío Villarruel anoche, el minuto 1, que el juicio ha quedado para el mes de agosto, porque ahora será casación, la de Giminiani, Hornos y Borinsky, la que tenga que resolver. ¿Se acuerda cuando sacaron a Namer del juicio del memorándum por una queja de la DAIA, de la cúpula de la DAIA? Bueno, ahora tendrían que proceder por mínima coherencia de la misma manera, sacándolo a Bertuzzi. Uno se pregunta, ¿podrá ser Bertuzzi juez integrante de quienes tienen que juzgar a Amado Vudú? Y hoy se lo escuchó a Debido defenderse con uñas y dientes de algo que es también parte de la presión mediática y de una justicia, no solo mediática, sino ya completamente caída en el fango. Debido dijo algunas cosas que, por cierto, vale la pena tener en cuenta, porque él es la víctima de lo que declaró en principio aquel perito Brito, que luego vino y dijo cualquier cosa, después que se tomó solamente lo que él había dicho, desechándose lo que otros 5 peritos habían señalado sobre las verdaderas causales de la tragedia, del accidente trágico de Once. Hemos visto, escuchado y se ha peritado en esta causa que Marcos Córdoba omitió aplicar los frenos de la frenación y que eso y solo eso provocó el choque fatal. Y no se me atribuye a mí como ministro ninguna acción u omisión que pueda conectarse con el comportamiento de Córdoba. No se me atribuye ni habría sido posible haberlo contratado, ni haber omitido verificar su idoneidad, ni haberle impartido instrucciones defectuosas como hacer su trabajo. Es más,
No conozco a Marcos Córdoba y por supuesto tampoco sé cómo frenar un tren. Así estamos. Ni siquiera podemos pensar en justicia. Ya saben ustedes que día por día nos gusta machacar con que siguen presos los dueños de este canal, los que reciben apenas el 1% de lo que de pauta publicitaria el gobierno da, mientras les llenan las manos de oro a Mañeto y a Clarín para que no pongan en la tapa las marchas, para que mientan todos los días, para que conviertan a Rafael Nahuel en el promotor del asesinato del que fue víctima. Así es que van todos los días, con presos políticos, con muertos que tratan ellos de sacarse de encima con cualquier mentira. Esto es lo que ocurre, y no es poca cosa decir que en la Argentina de hoy, ni justicia. La seguimos mañana. Nosotros también nos despedimos hasta mañana.